Ay, ya me dio calor. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Jueces, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 11, hermanos. Y la expectativa es poder llegar hasta el versículo 21. Si no llegamos, será hasta dentro de 15 días. Entonces, vamos a comenzar, hermanos. Jueces capítulo 1, del versículo 11 hasta donde lleguemos, esperemos hasta el 21 como está programado. Estamos hablando desde la semana pasada, hermanos, de cuestiones de la conquista de la tierra de Canaán. La conquista de la tierra de Canaán. Recuerden que Josué y Caleb, antes de la muerte de Josué, obviamente, llevaron a cabo los primeros sucesos, eventos bélicos. Y Josué tomó parte, no toda, tomó parte de la tierra de Canaán. Y él hizo repartición de las tierras entre las 12 tribus de Israel. Y el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Jueces habla acerca de varios de esos acontecimientos bélicos que acontecieron un poco antes de la muerte de Josué. Lo que habíamos visto desde la semana pasada es que la tribu que comenzó la guerra fue la tribu de Judá, porque Dios le dijo a los hebreos que Judá iba a ser quien iría primero a la guerra. La razón es porque en Jueces capítulo 1, versículo 2, Dios dijo, Jehová respondió, Judá subirá, es decir, la tribu de Judá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces Judá fue la tribu por voluntad de Dios. Ellos tenían que ir a hacer el primer ataque en contra de los cananitas y los fereceos y los filisteos y todos los demás que vienen aquí nombrados, que son un montón de pueblos y naciones. Entonces Dios les mandó a que Judá subiera. Y también vimos la semana pasada que Judá dijo, no, vos sí subo, pero voy a invitar a la guerra a mi hermanito. Y le dice, Simeón, vente, vamos a matarnos unos cananeos. Y Simeón dijo, ¡zas! Ya estoy listo. Y ellos salen a hacer guerra en contra de los cananeos. Y como estudiamos la semana pasada, ellos tomaron primero a un rey que se llamaba Adonibesec. Y estudiamos que lo mutilaron. Cuando tuvieron victoria sobre él, le quitaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, ¿sabes? Se los quitaron. Y recuerden que eso no nada más fue una cuestión de humillación hacia un rey, sino que esto era una cuestión de invalidación de aquel rey. Es decir, un rey que no tenía pulgares y no tenía dedos de los pies, no podía ser parte o no podía ser rey, no podía ejercer ya por cuestión de su mutilación. No podía ni estar en cuestiones políticas, no podía regir sobre cuestiones ceremoniales ni sociales, y ciertamente no podía tomar decisiones del ejército o militares porque pues no tenía pulgares para poder agarrar un arma, ¿sí? Entonces la mutilación de los pulgares y la mutilación de los pies rendía inadecuado a un rey para continuar ejerciendo. Entonces no era solamente por cuestión de humillación, te voy a mutilar porque quiero. No, la mutilación tenía su porqué. Bien, entonces después de que tomaron a Adonibesec, tomaron a Jerusalén y llevaron a Adonibesec a Jerusalén, y ahí se murió el amigo
Y después de que tomaron a Jerusalén por primera vez, porque recuerden, habíamos estudiado que Israel, o más bien los hebreos, nunca habían tenido posesión de Jerusalén, sino hasta este ataque bajo la tribu de Judá junto con Simeón. Sin embargo, perdieron, recuerden, les habíamos mencionado que perdieron Jerusalén y la volvieron a retomar. Y luego perdieron a Jerusalén otra vez y la volvieron a retomar. Y no fue sino hasta David que se tomó de forma semipermanente a Jerusalén para después perderla otra vez a los palestinos años más adelante. Entonces, Jerusalén siempre ha sido como todo en la tierra de Canaán hasta el día de hoy ha sido un debate en cuestión a las tierras. Pero Dios dijo claramente en el versículo 2 que Él les daría la victoria a la tribu de Judá. Todo esto lo vimos la semana pasada. También vimos que después de que tomaron a Jerusalén, ellos tuvieron victoria en el Negev, que vimos cuál era la zona del Negev. La zona del Negev es la parte del sur. El hermano nos está ayudando aquí con esto. La parte del sur, este es el Negev. ¿Okay? Esta parte del Negev, al sur de lo que es la tierra de Canaán, si se fijan, está incluso al sur de Jerusalén. Entonces está Jerusalén. Ahí está, allá arriba está Jerusalén. Y al sur de Jerusalén está Hebrón, y al sur de Hebrón está, Negev hasta acá abajo. Debir, que también es un punto muy interesante, Debir, vamos a hablar de Debir otra vez hoy, y Negev. Entonces, tomaron Negev, tomaron Jerusalén, tomaron el Céfela. El Céfela viene siendo esta parte occidental pegado al mar Mediterráneo. Toda esa parte occidental de Israel es el Céfela. También conocido, Gaza es un poquito más al norte, pero es parte de Gaza también. Entonces todo esto lo tomaron a punta de espada y Dios les dio la victoria. Cuando estudiamos Jueces capítulo 1 y 2, es importante notar algo. No viene en orden cronológico necesariamente, ¿sí? A partir del capítulo 3 de Jueces hasta el final del libro con Sansón y posterior, eso sí viene en orden cronológico. Pero lo que viene siendo capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Jueces no es cronológico. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con que no está en un orden cronológico. Pero es importante que lo recuerden porque eso lo vamos a marcar más adelante en esta tarde. Vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 11 con una oración, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por sus infinitas misericordias. Gracias, Señor, porque usted es soberano, porque usted es nuestro Rey, porque usted es nuestro sumo sacerdote. Y un día, Señor, usted reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre absolutamente todo, en un reinado perfecto, el cual esperamos ansiosamente. Señor, le damos gracias por su palabra, por la preservación de ella, porque nosotros tenemos una copia en nuestras manos, un ejemplar de su palabra y podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque como creyentes, como hijos suyos, usted nos ha dado el Espíritu Santo para poder estudiar su palabra. Y Él es nuestro Maestro, quien nos enseña las cosas profundas. Gracias le damos, Señor, por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que podamos nosotros aprender más de su palabra y enseñarle a otros lo que estamos aprendiendo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén. Jueces 1:11 dice la palabra de nuestro Señor Dios. De ahí, es decir, de Hebrón, si ustedes leen el versículo anterior, vamos a leer el versículo anterior. Y marchó Judá, es decir, la tribu y su hermano Simeón, contra el cananeo que habitaba en Hebrón, que el hermano ya nos enseñó dónde estaba Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Imán y a Talmaí. Ahora, estos nombres, Sesaí, Aimán y Talmaí, son importantes. La razón por la que son importantes es porque más adelante vemos el nombre del padre de ellos.
Versículo 20. En el 1:20 nosotros vemos, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Los 3 hijos de Anac son estos que se mencionan en el versículo 3. Es decir, Sesai, Ahimán y Talmai. Entonces, estos 3 hijos de Anac fueron derrotados por Caleb, y a Caleb se le dieron esas tierras, que como Moisés había dicho. Entonces, después de que ellos tienen victoria sobre Hebrón, vemos en el versículo 11, de ahí, es decir, de Hebrón, fue a los que habitaban en Debir. El hermano nos enseñó también ahí dónde queda Debir. Entonces vimos dónde queda Hebrón. Ahí está Hebrón, al sur de Jerusalén un poquito. Está Jerusalén, Hebrón, y al sur de Hebrón está Debir. Vas a ponerlo, ahí no viene Debir. En ese mapa no aparece. Ok, entonces ahorita les va a enseñar el hermano dónde está Debir para que pongan atención. Ok, entonces ellos fueron a Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, versículo 12. Y dijo Caleb, recuerden, Caleb es el patriarca muy querido que peleó junto con Josué. Ahí está Debir, entonces está Jerusalén al norte, Hebrón al sur de Jerusalén y Debir, entonces no se movieron mucho. De Hebrón se fueron a Debir. Y cuando llegan a Debir, Caleb le dice, el que tome posesión de Debir y tenga victoria sobre esta ciudad, yo le voy a dar a mi hija Aksa como mujer. ¿Okay? Vamos a verlo, versículo 12. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y ahorita les voy a explicar por qué Debir es tan importante para que Caleb diera a su hija. Porque tú dices, yo no voy a dar a mi hija, o sea, no. Sí, no, ¿cómo es posible que voy a dar a mi hija en el matrimonio a un chango feo? Sí, nomás por... Pero hay una razón por la cual lo hizo. Sí, Debir era una ciudad importante. Entonces vamos a hablar acerca de Debir, o por qué dio a su hija Aksa en unos momentos. Entonces, resulta, versículo 13, dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. A ver, espérame. ¿Cómo que el hermano menor que se... déjenme explicarles. Se quedó Otoniel con Aksa. Se casaron entre primos. Como dijo, han de ser regios. Es lo que dicen de los regios. Pero bueno, se quedó con su prima, porque Otoniel resulta ser el hijo menor, el hermano, es hijo del hermano menor de Caleb, que es Cenaz. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es que Otoniel, como lo mencionamos la semana pasada, él llegó a ser el primer juez de Israel. Con él vamos a partir nuevamente en Jueces capítulo 3, a partir del versículo 7. ¿Okay? Entonces, Jueces capítulo 3, versículo 7 en adelante, empezamos a ver el primer juez de Israel, y resulta que es Otoniel, el sobrino de Caleb, quien se casó con la hija de Caleb, Aksa, cuando éste derrotó a Debir. Versículos 12 y 13 de nuestra lectura. Bueno, ya los leímos. Ok. Ahora vamos a ver un poco más acerca de este asunto con Otoniel. ¿Cómo fue que él derrotó allá a ese lugar? Vamos rápidamente a Josué capítulo 15. Básicamente dice lo mismo que ya hemos leído, pero vamos a verlo. Josué capítulo 15, a partir del versículo 13. Josué capítulo 15, versículo 13, del 13 al 19. Josué 15, 13 al 19. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá,
conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Okay? Entonces Caleb derrotó a los hijos de Anac en Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Dijo Caleb: al que atacaría a Kiriat Sefer y tomar, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Muy importante, tierras para labrar. Pongan atención ahí. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Su papá. Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra de Negev. O sea, Caleb le da a su hija Axa una dote por casarse con Otoniel, y le dio toda la tierra de Negev. Toda la tierra de Negev se la da como dote a su hija. ¿Okay? Es un montón de tierras. Pero ¿saben cuál es el problema con esas tierras? Seco. Ahí no crece absolutamente nada. ¿Okay? Es completamente semidesértico. No hay lo que, bueno, aquí crecerían nopales, no sé qué tipo de nopal hay allá, pero no crece nada. Entonces dice Otoniel: oye, dile a tu papá, ¿no? Que se moche, ¿no? Porque la verdad esas tierras que te dio, aunque son muy extensas, pero no me sirven para nada. Yo quiero tierras con agua. Y si nosotros regresamos a Jueces capítulo 1, donde tenemos nuestra lectura, fíjense lo que dice. Versículo 15. Ella entonces le respondió, es decir, Axa: concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, que pues, obviamente casi inservible. Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y yo dije: ¿cómo que fuentes? ¿Qué fuentes de arriba? ¿Que había arroyos o qué? ¿De qué se trata? Bueno, cuando nosotros estábamos trabajando con mi padre en Los Pocitos, allá en Los Pocitos, en ese poblado, todos allá trabajan las tierras. Son tierras de caña. Algunos siembran cacahuate. También allá en esa zona se da el maíz naturalmente. Entonces hay maíz, hay aguacate, hay caña. Y los hermanos allá en Pocitos nos explicaron, ellos siendo agricultores, nos explicaron hace años que hay 2 tipos de parcela: la parcela de temporal y la parcela de riego. ¿Okay? La parcela de riego vale mucho. La parcela de temporal es mucho más barato. Digo, son tierras, es caro también, pero es mucho más barato una tierra de temporal que una tierra de riego. La tierra de riego es aquella que tiene uso de agua, es decir, pasa el canal y hay riego artificial y pueden ellos regar esas tierras todo el año. Por lo tanto, es una tierra mucho más cotizada porque hay acceso al agua, a diferencia de las parcelas de temporal, que nada más cuando llueve, cuando Dios las quiere regar, es cuando reciben agua. Entonces están mucho más limitados en su cosecha cuando es una tierra de temporal versus una tierra de riego. ¿Okay? Entonces a ellos les dan tierras de temporal, les dan el Negev, tierra de temporal que no les sirve casi de nada. Y dice Caleb: dile a tu papá que se moche con aquellas tierras de riego, con muchas aguas, para que nosotros podamos labrar la tierra, que es lo que dice ahí en Josué 15. ¿Okay? Ahí en Josué 15, versículo 18, lo leemos otra vez. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra Negev. Dame también fuentes de aguas, es decir, tierras de riego. Él entonces le dio la fuente de arriba y las de abajo.
Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Esta es la razón por la cual Judá tiene gran parte de la división. ¿Sí? Si nosotros vemos algunas Biblias, hermanos, posiblemente la suya, tenga una división de las tierras de las 12 tribus y cómo quedaron. Si ustedes ven la tribu de Judá, todo eso, toda esa parte verde, es más grande que los de todos los demás. El que más se le acerca sería Manasés, arriba, y Manasés occidental, Manasés oriental y occidental. Pero Judá es quien tiene más tierras. La razón es porque Otoniel le dijo al suegro, móchise. Y se quedaron entonces con las tierras mayores y mejores. ¿Okay? Entonces esto fue por dote por parte de Caleb hacia su hija. Ahora, yo les dije que por qué le ofrece su hija. O sea, ¿por qué le ofrece su hija? A quien sea que tome a Debir. ¿Por qué ofrece a su hija? Pues porque ya le tenían muchas ganas a ese lugar. Déjenme decirles por qué. Debir ya había sido atacado antes. Debir antes había sido atacado y perdieron esas tierras. Entonces ellos tenían muchas ganas de recuperar lo que ellos ya habían adquirido en su momento. Vamos a verlo, Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículos 38 y 39. Este es Josué. Esto es antes, mucho antes de Otoniel. Mucho antes de Otoniel. Dice, después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades las hirieron a filo de espada, destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como habían hecho en Hebrón y como había hecho en Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Es decir que Hebrón ya había sido atacado y lo perdieron y lo tuvieron que retomar. Ahora Debir, también al igual que Hebrón, ya había sido atacado por Josué y lo perdieron, y ahora hay una recompensa por quien la tome. En este caso la tomó Otoniel. Bien. Vamos de regreso a nuestra lectura. Esto es interesante, el versículo 16. Ya explicamos 15, vámonos con el 16. El 16 es muy interesante, la verdad. 16 es fuera de cronología. El versículo 16 sucedió mucho tiempo antes, y ahorita lo vamos a ver. Es otro tiempo. Les dije, capítulos 1 y 2 no son necesariamente en orden cronológico. A partir del capítulo 3 hasta el final del libro vemos el orden cronológico. Entonces, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ese versículo está totalmente fuera de tiempo. Todo, completito. Vamos a empezar. El Ceneo, el suegro de Moisés. Bueno, todo el mundo conoce el nombre del suegro de Moisés. Bueno, no todo el mundo, pero muchos. Y lo llaman, es conocido mayormente como Jetro. ¿Okay? Pero ese no es su único nombre. Y ahorita vamos a ver los otros dos nombres que la Biblia le da a Jetro. Entonces, esto sucedió antes de Otoniel, como ya mencioné. El suegro de Moisés era conocido mejor como Jetro, sin embargo la Biblia le llama también Raguel. Se le llama Raguel. Vamos a Números. Números capítulo 10. Versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab. Hobab es su cuñado, ¿sí? Hermano de su esposa. ¿Okay? Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. ¿Okay?
Entonces, Raguel y Jetro son la misma persona. También se le llama Reuel. Entonces, Raguel, Reuel y Jetro son el mismo individuo. Son el suegro, es el suegro de Moisés. Hobab es el cuñado. ¿Okay? Entonces dice su suegro, nosotros partimos, fíjense, aquí dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. ¿De qué está hablando? ¿De qué dijo Dios? Yo os lo daré. La tierra de Canaán. Dios le dijo a Moisés que le daría la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, Moisés le dice a Hobab, nosotros vamos a ir a ese lugar que Jehová nos ha dicho, yo te lo daré, que es, otra vez, Canaán. Dice, ven con nosotros, cuñado, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Entonces Hobab dijo, nah, yo no voy. Digo, vete tú, yo me voy a regresar acá. Y versículo 30, y él le dijo, te ruego que no nos dejes. O sea, Moisés le dijo a su cuñado, no me dejes, por favor, dice, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, Moisés le dice a su cuñado, cuñado, mira, Dios me prometió estas tierras en Canaán, vente, acompáñanos. Y Hobab dijo, no, la verdad no, yo me voy a ir acá a mi tierra, con mi gente. Y dice, te ruego por favor que nos acompañes, porque tú conoces el desierto y nos vas a ayudar a acampar y vas a saber dónde llegar. Y ayúdanos y acompáñanos. Y si tú nos acompañas, te va a convenir. Nosotros vamos a hacer bien contigo, te va a convenir, Hobab. Aparentemente Hobab fue. ¿Okay? Ahí lo que acabamos de leer no nos da específicos. Pero por lo que vemos aquí en el versículo 16 de nuestra lectura de Jueces, Hobab fue. ¿Okay? Observen lo que dice el versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés. ¿Okay? ¿Cuáles hijos del Ceneo? Hobab. ¿Okay? Uno de ellos, por lo menos. ¿Okay? Y lo que viene siendo la descendencia de Hobab. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es otro nombre que se le da a Jericó. ¿Okay? Entonces, aparentemente lo que nosotros estamos leyendo aquí es lo siguiente. La tribu de Judá va y vence en Hebrón y va y vence en Debir, y después de eso los hijos del Ceneo que estaban en la zona, es decir, los hijos de Hobab por parte de Reuel, ¿okay? Ellos ya estaban ahí y se juntaron con el pueblo de Judá. ¿Okay? Observen lo que, otra vez, espero que no los esté mareando porque me mareo yo solo. Y los hijos del Ceneo, es decir, Jetro, Reuel, Ruguel, como le quieran decir, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Jehová al desierto de Judá, que está en el Negev de Sejaderar, y fueron y habitaron con el pueblo. Es decir, la familia política de Moisés, que ya estaba ahí por años, hicieron alianza con Judá y con Simeón y con el pueblo israelita, y empezaron a vivir ahí juntos, a habitar juntos. Pero la familia de Moisés ya estaba ahí desde mucho tiempo atrás. ¿Okay? Entonces, esto está fuera del orden cronológico, o por lo menos la movida de Hobab y su familia a la tierra de acá. Se me olvidó un versículo, les dije que también se llamaba Reuel, Éxodo 2.18. Éxodo 2.18, nosotros podemos ver ahí que el nombre de Jetro no tan solo es Raguel, sino Reuel también. Éxodo 2.18 dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Pues si ustedes ven el contexto,
Reuel y Raguel y Jetro, es el mismo individuo. Bien, entonces esto es lo que sucedió. Ellos estaban ahí y cuando llega a Judá y Simeón y empiezan a hacer batalla y empiezan a conquistar, pues la familia política de Moisés dice, ¿sabes? Nos juntamos con ustedes. Entonces, como mencioné, ellos habían salido de la tierra de las palmeras, como leímos. La tierra de las palmeras, como ya había mencionado, es Jericó. Deuteronomio, capítulo 34. Para ver qué es Jericó. Deuteronomio, capítulo 34 y versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor: el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces la ciudad de las palmeras claramente es Jericó. Vemos también en Segundo de Crónicas lo mismo. Vamos rápidamente a Segunda de Crónicas para que lo vean no solamente en un lugar, sino en dos. Segunda de Crónicas, capítulo 28 y versículo 15. Aquí dice la palabra de nuestro Señor Dios: y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos, y el despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Entonces, no hay duda, Jericó es la ciudad de las palmeras, a la cual se refiere aquí Jueces capítulo 1. Muy bien, continuamos. Versículo 17, y bueno, 17 y 18 vamos a leer juntos. Y fue Judá con su hermano Simeón, las dos tribus que estaban en guerra contra todos los cananeos, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad Horma. ¿Dónde está Horma? Ahí está Horma, en la parte sur. Entonces está todavía más al sur de Debir, más al sur de Hebrón. Okay, de hecho es la parte que Dios le permitió a Simeón tener, porque si ustedes recuerdan, Simeón no tuvo su propia división. Eso lo vimos la semana pasada. Simeón vivía dentro de las inmediaciones de las tierras de Judá. Las tierras de Simeón no le pertenecían a Simeón. ¿Okay? Muy bien. Versículo 18 de nuestra lectura. Tomó también Judá a Gaza, que es la parte cerca de toda esa zona occidental, occidental. Entonces tomó también a Gaza con su territorio. Ahora, ubiquen lo que dice, fíjense: Gaza, Ascalón y Ecrón. Esto también lo estudiamos la semana pasada. Gaza, Ascalón y Ecrón vienen siendo 3 de las 5 ciudades principales de los filisteos. Si ustedes recuerdan, los filisteos eran 5 príncipes de Filistea, nos dice la Biblia. Estos 5 príncipes de Filistea equivale a un líder o un príncipe por cada una de esas ciudades. Entonces tomaron a estas ciudades, Gaza, Ascalón y sus territorios, junto con Ecrón. Hermanos, se me olvidó decirles algo. Ya se me está acabando el tiempo, no vamos a llegar, hermanos. Pero se me olvidó decirles algo acerca de Jericó, muy interesante. Vamos a regresar a la ciudad de las palmeras, a Jericó, muy rápido, antes porque luego se me van las cabras al cerro. Cuando fue tomado Jericó, la primera vez, no la segunda, la primera vez, cuando fue tomado Jericó por Josué, Josué maldijo, hizo una maldición bien interesante. Cuando tomaron Jericó, Josué maldijo la reconstrucción de Jericó. Y él dijo: quien reconstruya Jericó perderá a sus hijos. Se le morirán sus hijos. Quien reconstruya a Jericó perderá a sus hijos. Vamos a verlo. Primero Reyes, capítulo 16. Esto simplemente se me hizo muy interesante. Primero Reyes, capítulo 16 y versículo 34. Vamos a ver. Primero Reyes 16, 34. Dice la palabra de Dios: en su tiempo
Yel, es decir, una persona, no como la hiel de buey o algo así, no, Yel, así se llamaba el amigo, ¿ok? Entonces, en su tiempo, Yel de Betel reedificó, pero ¿dónde está la...? Bueno, Yel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Okay, entonces a Yel se le murieron su primogénito y su hijo menor porque él reconstruyó a Jericó. Pero vamos a ver... Josué 6:26. Gracias, hermano, pero perdí mis notas. No sé qué pasó. Josué 6:26. Vamos a ver lo que dijo Josué originalmente en su maldición hacia con ellos. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces llegó este personaje y él reconstruyó, y la maldición de Dios por medio de Josué se llevó a cabo y se murieron su primogénito y el menor de ellos. Ok, vamos a avanzar, hermanos. Nada más quise agregar eso porque es muy interesante. Muy bien, continuamos entonces, hermanos. Versículo 18 de nuestra lectura, creo que ya lo vimos. De Judá, Gaza su territorio, Ascalón, Ecrón su territorio. Muy bien. No vamos a leer los versículos, hermanos, por falta de tiempo, pero si usted gusta verlo, viene en Jueces capítulo, lo de la mano de los... perdón. Ellos, a pesar de que ellos tomaron en esta ocasión a Gaza y Ascalón y al otro lugar, de todos modos lo perdieron, lo volvieron a perder. Tomaron control de las tierras y las perdieron, y volvieron a tomar control y las volvieron a perder, y así sucesivamente. Vamos rápidamente a Jueces 14, versículo 19. Jueces 14, 19, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus pedazos dio a los mudos vestidos los que habían explicado el enigma. Bueno, tendrían que leer todo lo que viene siendo el contexto, pero el punto es: las 3 ciudades que habían tomado las volvieron a perder. Entonces Israel siempre tuvo problemas con sus tierras hasta el día de hoy. Muy bien, versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Recuerden, los de las montañas implica Jerusalén, ¿sí? Porque recuerden, Jerusalén queda arriba en las montañas. Entonces todas esas ciudades también, me parece que es Genezaret, que también está arriba. No, Genezaret no. No recuerdo, pero son las ciudades incluidas entre ellas Jerusalén, que son las de las montañas. Entonces dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dice: no pudo arrojar a los que habitaban en las llanuras. Ellos pues fracasaron en la expulsión total de los cananeos. Dios les dijo que los expulsaran y que los mataran, pero ellos fracasaron. Vamos a ver Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 y versículo 17, la palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: y será la ciudad anatema a Jehová, es decir, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa, con solamente ella, con todas las que están con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardados del anatema, ni toquéis ni toméis agua, cosa del anatema, de los malditos, no sea que hagas anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces todo era maldito delante de los ojos de Dios, de Canaán. Y los dijo: no los toques ni beban su agua, expúlsenlos, sáquenlos de ahí. Pero ellos no pudieron, porque se pusieron conformes. No es porque no pudieran ganar, porque Dios dijo en el versículo 2 que Él había dado la tierra a Judá. Dios les dijo: yo soy Dios Todopoderoso y todo lo pongo bajo las manos de Judá. Todo ya se lo he dado.
Entonces, si Dios les dio todo, pero ellos no pudieron porque estos tenían sus carruajes con hierro, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Dios es mentiroso? ¿Y que en realidad no le dio esas tierras a Judá? No. Ellos vieron esos carruajes y simplemente dijeron, ya estamos conformes con lo que ya hemos tomado. ¿Para qué tomar y matar a los hebreos, a los israelitas, contra esos tanques de guerra que ellos tenían? Los carruajes de guerra. Ellos los vieron y dijeron, no, contra ellos no podemos. Mejor aquí dejamos la guerra. Que se queden con esas tierras, que al cabo Dios ya nos dio todas estas. Entonces ellos estaban conformes y por lo tanto no pudieron ganarles a estos hombres con carros cerrados. Esto es muy importante saber, porque ellos, a partir del versículo 21, ellos dejaron vivos a los cananeos, a uno tras otro pueblo, tras otro pueblo, tras otro pueblo, y los empezaron a dejar vivos. Ya no les importó matarlos ni expulsarlos porque habían tomado lo que ellos consideraban que era suficiente. Estaban conformes cuando Dios les había dado todo. Vamos rápidamente al versículo 21, vamos a avanzar. Bueno, 20-21. Y dieron Hebrón a Caleb, como ya hemos visto, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, que ya vimos eso. 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. ¿Okay? Entonces vemos que a los que estaban en los llanos no pudieron tomarlos porque tenían sus carros. Y ahora en el versículo 21 vemos que a los jebuseos no los arrojaron, los dejaron ahí mezclándose con ellos. Vamos a darle una ventajada, hermanos, un poquito. Vamos a tomar esto la semana en 15 días y verlo con más claridad. Pero para darle fin ya a esto, quiero que observen lo siguiente. Versículo 20, los dejaron con vida. Versículo 21, dejaron a los jebuseos con vida. Ahora observen el versículo 22. También la casa de José, que viene siendo Manasés y Efraín. ¿Okay? También la casa de José, Manasés y Efraín, subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad antes llamaba Luz. Es decir, Betel, la de Jacob, Betel, la famosísima Betel de Jacob, la El Betel. ¿Okay? Entonces, también lo perdieron en su momento y ahora le están volviendo a recuperar. Entonces, ahí mandaron a esos espías en Betel y los espiaban, vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad. Y básicamente porque les ayudó, lo dejaron a él también vivir, a él y a su familia. Y su familia, los de ellos, fueron y abrieron y empezaron otra ciudad y le volvieron a poner el nombre Luz, en honor a la que ahora es Betel. Y llegaron ellos también a ser enemigos de Israel. Okay. Versículo 27. Tampoco Manasés es el hijo de José. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor, ni a los habitantes de Bileam, ni a los que habitaban en Megiddo, ni el cananeo persistía en habitar en esa tierra. O sea, Dios les dijo, sácalos, mátalos. Ya no los quiero ahí. Ni siquiera su agua beban. ¿Y qué están haciendo? Los están dejando con vida. A todos. No los están matando. Estuvieron conformes con los primeros ataques. Dijeron, aquí está bien, aquí nos quedamos y los demás que vivan entre nosotros. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que estaban en Quitrón.
Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que estaban en Bet-Semes. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los hermanos, ¿están viendo lo que está pasando? Dios les dijo, mátenlos y córranlos. Y ellos por su conformidad dijeron, que se queden aquí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezó la apostasía en Israel. Se empezaron a casar con los jebuseos, con las hijas de los cananeos, con las hijas de los fereceos, y empezaron a mezclarse. Y ellos empezaron a adoptar los dioses de ellos. Y eventualmente se olvidaron del Dios verdadero. Había una razón por la cual Dios les dijo, erradíquenlos, mátenlos, sáquenlos. Y ellos desobedecieron. Y eso a grandes rasgos es donde inicia, hermanos, el capítulo 3. Con los problemas a partir de Otoniel. Y juez tras juez, tras juez, tras juez, cada uno vio el empeoramiento de Israel. Hasta el último versículo del libro de Jueces, que ya hemos citado varias veces, que dice que ya no había nadie que hiciera el bien, todos hacían lo que ellos querían. Entonces, es claro, cuando Dios dice algo debemos de obedecer. Cuando Él dice, no se junten con aquellos que no son míos, debemos de obedecer. Y si hago referencia también a las personas cristianas que se casan con inconversos, Dios dice claramente, no lo hagas. Y aquellos que lo hacen terminan teniendo muchos problemas. Hermanos, aquí vamos a dejar, antes de terminar, nada más quería decir una última cosa antes de terminar. Quiero que observen algo. Una de las razones por las cuales Israel dejó vivo a todas estas personas fue por el dinero. El judío es bueno con el dinero, ¿verdad? Es famoso a nivel mundial que el judío está pesado. Observen lo que ellos hicieron. A partir del versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tributo, ¿qué significa tributo? Impuesto. Entonces los judíos le dijeron, a ver ustedes jebuseos, a ver ustedes fereceos, a ver ustedes cananitas que nosotros estamos permitiéndoles que vivan. ¿Quieren vivir en estas tierras? Aquí está el impuesto, páguenme. En otras palabras, a Israel le interesó más el dinero que su vida espiritual. Dios les dijo, elimínenlos y sáquenlos. Y ellos dijeron, no, ya estamos conformes. Pero mira, podemos sacar provecho de ellos, que nos paguen por vivir aquí. ¿Cuántas personas no vemos que les importa más el dinero que su vida espiritual? Como aquellas personas que dicen, no, yo tengo que trabajar en domingo. Yo nunca puedo cerrar el changarro, jamás. No puedo cerrar mi negocio porque de ahí vivo. Y dice, ¿y tu vida espiritual? Entonces, a costa de la vida espiritual, o sea, por ganar dinero, pierden una relación hermosa con Dios. Esto es exactamente lo que hicieron los judíos. Y eventualmente perdieron todo por dinero. Hermanos, espero que esto sea de bendición para ustedes. Que el Espíritu Santo sea quien haga la aplicación a sus vidas. Vamos a terminar en oración, hermanos. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por la vida espiritual que usted nos ha otorgado mediante el sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es el autor de la vida
física y autor de la vida espiritual en Cristo Jesús. Gracias, Señor, le damos por esta parte de la historia de la nación de Israel, donde podemos ver más acerca de las guerras de Canaán y la desobediencia de Israel, Señor, todo por ser conformes, por ser desobedientes y por buscar el beneficio económico de la nación. Señor, le pedimos que nosotros como cristianos, como hijos suyos, como su iglesia, comprendamos, Señor, que lo principal es obedecerle a usted. No tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que su Espíritu Santo haga la aplicación a nuestras vidas y que nuestra prioridad número 1, ante todo lo demás, sea nuestra relación con usted, Padre. Incluso, mucho más que nuestro interés por la economía y sustento financiero. Sabiendo, Señor, que usted suplirá nuestras necesidades. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Dios. Amén.